intentar dar un poco más de atención o lo que va a ser la promoción de la salud para poder tratar esta enfermedad. Y lo adecuado va a ser la vacunación, que sería la de sarampión, rubiola y parotiditis, y lo de hepatitis. También va, bueno, sus signos clínicos, que va a ser como el hematoma, las petequias. También se va a evitar los medicamentos que tengan relacionados con las quimios o algunas molatininas o las sulfonaminas. Y uno puede entrar el periodo crónico de la enfermedad como tal, porque no hay una causa, no se denomina inmune, pero es una causa fuera de, pero se ha visto que hay una asociación a una infección viral en el 70% de los casos, que suele precedirse por manifestaciones de 1 a 3 semanas, y también se ha visto relacionado con vacunas, medicamentos y transfusión. Y como tal, todo esto tiene el sustrato fisiopatológico de que hay una reacción de los anticuerpos IgG contra los anticuerpos glucoproteicos de la membrana de las plaquetas. Esto va a llevar a una optimización y para lo mismo una esta fagocitad por los químicos. Y también se menciona que la interacción de los receptores con la función de la OMC acorta la vida media de las plaquetas y esto pues se va a manifestar como una trombocitopenia. Bueno, tanto los niveles de atención que se deben tomar en cuenta para esta enfermedad, pues en el primario inicialmente es identificar el cuadro con los síntomas y signos establecidos. Después se debe hacer el diagnóstico de la trombocitopenia y en ese caso, cuando ya se tenga el diagnóstico, pues tratarlo con las medidas terapéuticas de urgencia y pues hay que dar envío oportuno al paciente. En cuanto al nivel de afección secundario, el diagnóstico y el tratamiento van a corresponder más que nada pues ya al pediatra, es decir, si el paciente llega pues un médico general, se debe derivar para que ya el pediatra establecido pues va a dar las medidas preventivas. Y en el terciario se dice que los pacientes con la enfermedad de etiología y diagnóstico diferencial que sean inciertos o que sean en dado caso complicados van a tener que ser derivados fuera de que estén con el pediatra, también con el hematólogo. Bueno, para el diagnóstico pues vamos a tener lo que es el algoritmo para diagnóstico y clasificación. Primero pues tenemos de que si es una persona con sospecha de púrpura trombocitopénica. Si la historia clínica nos marca que es compatible con esta enfermedad, si es así, vamos a empezar realizando una biometría completa con un frotis de sangre periférico. Ya con esto pues sigue como solo hay alteración en una cosa plaquetaria de menos si hay esta alteración, pues se va a diagnosticar como una púrpura trombocitopénica. Y de ahí, pues, y hay una evolución a partir del diagnóstico hace 3 meses. Si es así, ya se hace un diagnóstico como púrpura trombocitopénica reciente y se va a mandar al algoritmo 2, el algoritmo de ese tratamiento. En dado caso que no haya una evolución a partir del diagnóstico, que sea de 3 meses y sea a partir de los 3 a 12 meses, se dirá que es un diagnóstico de púrpura trombocitopénica persistente y en dado caso que sea mayor a 12 meses de evolución de diagnóstico, ya es considerada como crónica. Entonces, ¿cuál es el valor de las plaquetas normales? ¿Cuál es el valor normal de las plaquetas? Okay. Ese valor de la biometría es el único, ese valor es el que es igual al del adulto, no importa que sea niño. 150.000 a 450.000 en las líneas solares es la única que es igual a la de adulto. En la hemoglobina no, siempre hay variabilidad por edad. Y los leucos tampoco. Dependiendo de la edad, vas a tener leucos. Un niño puede tener leucocitos de 18.000 y no estar infectado, pues un adulto con 14.000, 15.000 está infectado. O sea, las plaquetas es lo que va a ser igual a la de adulto en la cuantificación, más de 150.000 a 450.000. En general también hay que observar que en algunas enfermedades que no te den lesiones purpúricas, porque aquí estamos hablando de púrpura, si tiene la lesión purpúrica previo para que yo investigue cuál es la causa, si es una inmunológica o un genosh. Tal vez llegaríamos a una idiopática como dijimos al principio, que hay otras causas.
Pero la plaquetopenia per se puede asociar también a infecciones, ¿no? Los pacientes que están sépticos pueden tener plaquetopenia, pero obviamente están alteradas las otras líneas celulares. Tienes plaquetopenia, tienes leucocitosis, o tienes leucopenia, o tienes anemia asociada. Cuando dos líneas celulares están alteradas es visitopenia. Cuando las tres líneas son una pancitopenia, nuestro abordaje debería ser un poco diferente. Como las diapositivas iniciales dicen, bueno, puede ser por destrucción, puede ser por secuestro, o puede ser por producción, ¿no? Que la médula no produzca, que se destruya más rápido o que estén secuestrados. Entonces es importante ver si solo hay plaquetopenia o la biometría se está acompañando con otra alteración en la línea celular. Esta parte, por eso te dicen ahí al principio un frote en sangre periférica, porque es interesante que cuando yo veo un paciente que tiene alguna alteración en la línea celular y quiere investigar el origen, y lo van a ver también igual tal vez en anemias, pero plaquetopenias es interesante, o leucopenias, porque no le hemos dado ningún tratamiento, no le hemos dado esteroides, no le hemos dado nada. Entonces es un buen momento para que si tengo alguna duda le tome una VH y un frote en sangre periférica. El frote en sangre periférica, que lo van a poder ver ustedes como su internado o su servicio, solo les van a dar la plaquita, frote, guardado, sin lectura. Ya esa lectura se los hace un químico hematólogo o un hematólogo, pero sí es interesante que la pidan, porque una vez que nosotros empecemos a dar en las enfermedades hematoncológicas o hematológicas, esteroide, pues recuerden que se modifica o se altera, ¿no? En general es una enfermedad que alcanza su recuperación en la mayoría, casi el 90% se recupera, pero hay un 10% que hay que tener cuidado, que son los crónicos, y como dijo su compañera, sí se ha visto más en mujeres. Ese porcentaje de crónicos está más alojado en las niñas, en las mujeres. Aquí, como dijo su compañera, el rango es menos de 100,000, ¿no? Hay que tener cuidado cuando ustedes, como médicos generales de primer contacto, pidan una biometría hemática y les salga plaquetopenia, pero no tiene púrpura, entonces no es púrpura. Lo que deberían hacer es repetir la biometría hemática. Hay algunas características o condiciones que pueden alterarme el reporte de plaquetas, que el tamaño de las plaquetas. Si la plaqueta está muy grande, si es una macroplaqueta, cuando la lea, el equipo me va a dar menos volumen. Entonces hay un valor que está abajo de plaquetas totales que dice volumen plaquetario. Si el valor es menor a 10, perdón, tiene que ser de 10 o más, si es menor a 10 probablemente sean plaquetas grandes. Hay que tener cuidado porque si tengo macroplaquetas me va a dar conteo por puntos grandes y me va a dar menos campos, ¿no? Si es uno de los estudios que, como me va a servir para decidir la guía diagnóstica y la guía clínica, pues, si tengo ninguna duda, pueden repetir. ¿Qué es lo que no deben de hacer ustedes con internos? Lo que dije su compañero, secuestrar plaquetas. Si ustedes toman una muestra y se hace un coágulo y se lo retiran, su muestra está mal. Eso se hace mucho de interno, porque para no volver a aplicar al paciente le quitan el coágulo. Donde le quitan el coágulo les da plaquetopenia. Otra, el mismo tubo, si lo tardo demasiado o lo muevo demasiado, se van a romper. Ahí puede ser al revés, puede ser tener alteración en el número de plaquetas hacia arriba. Entonces hay muchas características o muchas condiciones que me pueden dar alteraciones en las plaquetas. Incluso el mismo tubo que no esté con heparina adecuada puede dar alguna alteración. Entonces, si es uno de los estudios que si el niño no tiene púrpura, si el niño está bien, y ya de casualidad le tomo una VH porque pienso en otra cosa y me dan 80,000 plaquetas, pues no es púrpura, es plaquetopenia. Entraría en la guía de plaquetopenia inicial y todavía no ser purpúrica porque no tiene lesiones purpúricas. Si tiene púrpura, intencionadamente buscaré. Más adelante veremos, pero el riesgo de sangrado evidente es plaquetas menores de 10,000. Entonces, entre 30,000 y 50,000 es un reposo relativo en casi todo lo demás. ¿Por qué les digo esto? Porque a veces tienen una plaqueta de 90,000 y se estresan o se generan demasiadas complicaciones. Hay que enviarlo rapidísimo. Sí, le va a tocar por la vía clínica llegar al segundo nivel, pero ustedes pueden avanzar, pueden repetir esa biometría, pueden volver a revisar al paciente. En la exploración física ya tienen la biometría, ya tienen las púrpuras. ¿Qué les interesaría revisar todo, no? Al final de cuentas, ¿pero qué les llamaría la atención? El abdomen, porque si tiene hepatosplenomegalia se van a la guía de plaquetopenia más hepatosplenomegalia, porque hay algunas enfermedades que van a generar hepatosplenomegalia e incluso en estas hay algunos protocolos terapéuticos donde se va a retirar el vaso que está destruyendo más aceleradamente las plaquetas. Podemos llegar a eso. Otra. También puede ser enfermedad oncológica. Sí, también. Nada más que ahí tu línea celular no solo sería plaquetas. Sí, ya sería una pancitopenia o visitopenia. Otra, si tiene plaquetopenia, aunque no tenga púrpura y fiebre, ya entra en mi guía de plaquetopenia y fiebre, y en su celular o en su internet, en su computadora le van a poner
Guía plaquetopenia y fiebre para paciente pediátrico, y los voy a mandar a las guías. Cada síntoma es sumado para que me vaya mandando a las guías. Aquí el punto que quiero recordarles es de que si tiene plaquetas bajas pero no tiene sangrado y no tiene púrpura, pues hay que buscar otra causa. Van a ver, cuando vean genos, la púrpura de genos es muy interesante porque les va a servir para hacer el diagnóstico diferencial para cisto. Es muy diferente a la púrpura de genos. En su presentación clínica, en su fisiopatología y en su plan terapéutico pueden ser similares, pero al final de cuentas su abordaje es diferente. Entonces, tiene menos de 100,000, ubicar en el tiempo que me llega, porque como les decía a sus compañeros, puede ser que me llegue y me diga la señora que el día lunes vio las lesiones y me llegó el martes, bueno, entra en esto. Pero puede ser que me diga, no, doctora, este niño ya tiene más de 6 meses. Ok, ya se van a este otro rumbo. Si llega más de un año, y aquí es como nosotros quisiéramos que nos llegaran los pacientes, le decimos vírgenes, ¿no? Que me llegue nuevo, que me llegue sin nada y sin protocolos terapéuticos adelantados. Un problema es que a veces cuando te lleguen en esta línea ya le dieron de todo. O sea, le dieron esteroide, ya le dieron esto. Por eso aquí los tiempos son interesantes, porque si ya le dieron esteroide y ya llevó un año y sigue con plaquetopenia y hay granos de plaquetopenia, entonces es una crónica. Les decía a sus compañeros del otro grupo, a final de cuentas este niño va a terminar en segundo y en tercer nivel, o sea, va a ir hacia pediatría y en macropediatría o macro-oncopediatría, puede llegar a serlo. Pero el punto es que ustedes lo detecten bien inicialmente. Dentro de los factores que se comentaron al principio, uno muy importante es asociado a un nivel bajo socioeconómico. O sea, sí se ve, lo van a ver ustedes en sus servicios sociales, sí se ve que el niño que te da esta púrpura generalmente es el niño socioeconómico. Entonces se dice que tal vez puede estar asociado también tal vez al algún nutrimento, pero la única teoría que se tiene, teoría, como los compañeros, es asociada a una infección previa de 2 a 3 semanas. Y generalmente los que es la más común. Bueno, continúen. Bueno, pues el tratamiento, más o menos, ya comentaba el doctor, los que son pacientes de reciente diagnóstico o que no tienen una hemorragia o es una hemorragia muy leve, pues el manejo va a ser la observación, ¿no? No tanto farmacológico, sino que más que nada con el expectante, independientemente de la cantidad de plaquetas. En otros casos, pues más agravados, pues ya son recomendar esteroides, ya sea para persona de 1 a 2 miligramos por kilogramo de 7 a 14 días, o se puede dar también a dosis altas de 4 miligramos por kilogramo por día de 4 días. Y para las personas de 16 años, ahí se puede recomendar persona a dosis de 1 a 2 miligramos por vía oral, y va a ser de 2 a 3 semanas, y vamos a ir retirándolas de manera progresiva, lenta. Y se puede llegar a considerar la inmunoglobulina intravenosa solo en casos donde se pone en peligro la vida, que ya sea pacientes con intolerancia a los corticoides, no sé si se necesita realizar esplenectomía o parte de cirugía electiva o urgente. Y se utiliza dosis de 0.8 kilogramos por una dosis, y se aplica el segundo esquema en las 24 horas. Como dijo su compañero, por ejemplo, una niña que esté menstruando puede incrementar el riesgo de sangrado. Una paciente adolescente con púrpura está indicado incluso tener inmunoglobulina y tener concentrados plaquetarios. ¿Por qué el objetivo no son concentrados plaquetarios? Porque si tienen plaquetopenia, pues le pasa un plaqueta. O sea, pero es una respuesta inmunológica, nos va a destruir. Esta es una condición que a veces, o sea, si van a una línea médico particular y se va por esa vía, es equivocado. Porque realmente que hemos tenido nosotros pacientes que tienen 40,000 plaquetas, le meten más plaquetas, las destruyen más y o sea, puede generar o empeorar el cuadro. O sea, realmente plaquetas en esos casos, urgencia evidente, cirugía evidente, sangrado evidente, que eso es generalmente con menos de 10,000. ¿Cuánto? Dosis de 10 mililitros por kilogramo de peso. Estas hemoderivados se pasan a cargas, o sea, le doy a los que pesan 15 kilos por 10, o sea, serían 150 mililitros de concentrado plaquetario. Recuerden que hay aféresis, ¿no? Las aféresis son diferentes, porque recuerden que la aféresis absorbe en el filtro todas las plaquetas en un donador y te da un poquito más de concentrados plaquetarios. Dicen que una aféresis, son más o menos 4, como estuvieron pasando 8 o 6 paquetitos, ¿no? 6 concentrados plaquetarios. Entonces una aféresis equivale a mucho. ¿Cuánto me sube un
concentrado plaquetario 50,000 plaquetas. Si yo le paso una plaqueta, una bolsita de plaquetas, o digamos, o lo que le corresponde a 10 mililitros, le tocan 150 mililitros, se lo paso, lo que yo espero es que suban 50,000. ¿Qué no sucede? Bueno, pues a veces hay otros factores, ahí es donde les digo, si el niño no está en criterio de sangrado, no le pongan, porque lo único que hacen es acelerar la destrucción, porque vuelve a iniciar la activación inmunológica, la destrucción de la membrana de las plaquetas, y para que se sigan rompiendo las plaquetas. Entonces, no mejoraría, excepto si tuviera riesgo de sangrado. Bueno, ¿qué más? Bueno, dudas, preguntas. ¿Cómo sería el diagnóstico diferencial clínico con Henoch? ¿Cómo es la púrpura de Henoch? ¿Y cómo es la púrpura idiopática? La púrpura de Henoch tiene sangrado en las lesiones, mientras que la púrpura normal no es. Y es que esta es más generalizada. Esta está todo en el tórax, en la parte anterior, posterior. Y la de Henoch, porque puede ser que llegue y que no tenga una VIH particular. Entonces, la característica de la de Henoch, que es una vasculitis, realmente es una vasculitis, las plaquetas estarían normales, incluso a veces hasta elevadas. La púrpura de Henoch es de predominio en extremidades inferiores, en los glúteos, y el dato predominante clínico por el cual va a llegar es por artralgias de tobillos y rodillas. O sea, el niño a veces llega 2 o 3 días antes, o el paciente, diciendo el clínico que incluso el familiar le dice: mi hijo tiene 6 años y no puede deambular porque le duelen los tobillos. Los tobillos están edematizados, hay dolor importante, y la púrpura de predominio es en extremidades y en glúteos. Y el dato característico también gástrico importante es dolor abdominal, por la misma vasculitis. Pero bueno, ahorita la van a dar. Púrpura de Henoch. Igual, cualquier paciente, aunque no tuviera púrpura, pero que tenga plaquetopenia por un choque séptico, por una sepsis o por una enfermedad hemato-oncológica, ahí hay ciertas diferencias, pero igual vamos a transfundir con evidencia de sangrado o plaquetas. Generalmente si están por debajo de 30,000 ya las vamos consiguiendo y estamos preparando. Obviamente que si tiene 40,000 y está sangrando, los transfunden. Una cosa que no se les debe de olvidar en el abordaje clínico es que un paciente que tenga choque séptico, no se les olvide o no se estén pensando solo que va a sangrar por las plaquetas. El que hace choque séptico se va muy rápido a trastornos de la coagulación. Entonces puede ser una coagulación intravascular diseminada, estar sangrando con plaquetas normales. Entonces, ¿qué es lo que está mal? Los tiempos de coagulación. Entonces, generalmente lo que requiere son plasmas. Entonces tengan cuidado porque ahora estamos insistiendo en plaquetas cuando realmente, como en el dengue, por ejemplo, que realmente lo que predomina a veces antes de llegar a la plaquetopenia tiene trastornos de la coagulación y choque hipovolémico, por supuesto. Entonces son cosas diferentes. Y en las hemato-oncológicas se prefiere tener siempre un frotto en sangre periférica, idealmente una aspirada de médula ósea. Pero bueno, si no lo tiene, pues por lo menos inicialmente primero tomarlo en para que lo puedas transfundir. Porque una vez que tú transfundes plaquetas, plasma y eritrocitos en un paciente hemato-oncológico, nos retrasa el diagnóstico, porque tienen que dejar a veces pasar los hematólogos 2 semanas o 3 semanas para volver a tomar la biopsia. Bueno, ¿qué más? ¿Yo? No, ¿Quién está conectado? Más frecuente en niños de 13 a 15 años y predomina en varones.
4 a 7 años. Su predominio es en invierno, normalmente de enero a marzo. También hay casos que se da en verano, sin embargo es muy raro. Y esto se da tras infecciones respiratorias, especialmente causadas por estreptococos, pero también pueden desencadenarlo otros factores. Algunos de estos factores, como ya les mencioné, es el estreptococos, también Bartonella, hemófilos para la influenza, también algunos fármacos, algunas vacunas, alimentos, como ya les mencioné, exposición al frío y picaduras de insectos. Bueno, en cuanto a su etiopatogenia, esta es una vasculitis leucocitoclástica de pequeños vasos, se caracteriza por la inflamación y destrucción de las paredes vasculares generadas por depósitos de inmunoglobulinar. Bueno, estos depósitos pues se encuentran en las arterias capilares, y esos depósitos van a salir defectuosos. Cuando una persona está predispuesta ya con el estímulo externo que les había comentado, se genera más IgA, entonces, pero estas IgA van a ser defectuosas y forman inmunocomplejos en los vasos, y esto origina inflamación, y pues eso es lo que caracteriza la enfermedad. Bueno, en cuanto al diagnóstico, es más clínico y se encamina a las extremidades inferiores y en las manifestaciones cardinales. En este no hay como digamos un estudio específico, es más en cuanto a los criterios que presenta el paciente. Va a presentar púrpura, que va a ser frecuentemente palpable, petequias, que no sea debido a una trombocitopenia, y en las extremidades inferiores. Y en caso de púrpura por distribución atípica, se va a requerir una biopsia en la que se deposita la inmunoglobulina. De ahí está el dolor abdominal que reportan los pacientes, con un cólico difuso de inicio agudo, y es mediante la anamnesis y la exploración física. Puede acompañarse con una invaginación o sangrado gastrointestinal, y cuando haya eso hay que referir una ecografía. De ahí la histopatología también, donde podemos hallar en el riñón. Si no tienes una ecografía, ¿cómo es el sangrado en ese paciente cuando hay inflamación? ¿Cómo es la sangre? La verdad no me dice. Sangre fresca no digerida, a diferencia que se prueba por arriba del estómago. Entonces, esos son datos de una imaginación, incluso dicen que es como color frambuesa. Así son las evacuaciones en violentas. Solamente es grave porque tiene que estar corriendo pero fuerte. Es una de las complicaciones gástricas, aparte del dolor abdominal. Y en cuanto a la histopatología, pues vamos a ver un depósito predominante de inmunoglobulina y una glomerulonefritis proliferativa con depósito de esta misma. Las artritis o las artralgias, que son las que mencionaba el doctor, pues son muy específicas en esta enfermedad, y es de inicio agudo, definido como una tumefacción articular o dolor articular con limitación de la movilidad y afasia, y la afectación renal con una proteinuria mayor de 0,3 gramos sobre 24 horas, y la hematuria, la poliuria y los glóbulos rojos en el sedimento de mayor de 2 o más en la tira reactiva. ¿Cuál es la tira reactiva? Es un estudio que le hacen en la sangre. No, eso lo van a utilizar mucho en internet. Hay tiras reactivas para diferentes cosas, pero estas son para orina.
Esos son los Viditest. Entonces, en el Viditest, que eso pueden tener en su servicio social, te marca sangre, te marca proteínas y te puede marcar ¿mande? Glucosa. Eso le sirve hasta para el paciente diabético con esas las tiras reactivas. O sea, se dice que tiene un rango valor más o menos 10, pero de todas maneras te sirve, pero no, si no tiene otra cosa. Y también lo ideal es que a él le pidiéramos proteinuria en una orina de 24 horas, una recolección. Pero si en algún momento no se puede, pues bueno, mándele proteína en muestra única de orina, si nos pudiera servir. De todas maneras, a veces en los centros de salud no hay. ¿Qué más? En cuanto a los niños que tengan afección en los riñones, se le va a tomar la tensión arterial, se va a analizar la primera hora de la mañana, si hay una detección de hematúria, proteinuria, mediante la tira reactiva, y los índices de proteína, que son creatinina y albúmina, y tomar la tasa estimada de filtrado glomerular, sería la proteinuria. Hay que consultar muy bien al nefrólogo pediátrico cuando hay una proteinuria moderada de 100 a 250 miligramos y una tasa de filtrado glomerular de menor de 8 a 73. Y la biopsia también, en la biopsia se va a tomar las manifestaciones clínicas que presente el paciente, que son menos de 24 a 48 horas. Dentro de esas lesiones cutáneas son las que se debe hacer la biopsia, y para detectar a tiempo las inmunoglobulinas. Y también, en la biopsia es muy específico a esta enfermedad, porque ahí vamos a encontrar las inmunoglobulinas y ahí va a ser un dato muy patológico de esta enfermedad. Bueno, de ahí también está la C3 en los capilares dérmicos. Vamos a encontrarlo en las lesiones purpúricas y en la piel sana subcutánea también mediante la inmunofluorescencia. Pero leí por ahí que la inmunofluorescencia es más específica en los adultos que en los pediátricos, y pues también va a tener pues una especificidad del 100%, pero leí que era más en los adultos, no sé si importa mucho en los pediátricos. Más bien te vas a la creatinina en 24 horas. Aunque lo pudieras leer, pero no estás así. Para el diagnóstico diferencial, tendría que identificar y reconocer todo, ya sea con dolor abdominal, ya sea alguna evacuación o algún otro tipo de abdomen hematológico. También es importante diferenciarlo de artritis, artritis reumática, poliartritis, artritis reumatoide. También en el exantema es importante
Ok, entonces le llega un paciente que tiene púrpura, que toma la biometría hemática y tiene púrpura pero no tiene plaqueta orgánica, porque se entra dentro de la guía diagnóstica del programa de Genos. El primer dato clínico que les va a manifestar es, el primer dato clínico que van a observar pues, va a ser artralgias, generalmente de tobillos y rodillas. La primera línea es darle ibuprofeno o un AINES, dentro de ese ibuprofeno. Le vas a dar ibuprofeno y hay que iniciar el protocolo diagnóstico para daño renal. Digo, lo interesante es que no todos, o lo importante es que no todos te van a llegar a hacer fallo renal, pero lo preferible es que inicies el protocolo. Mídale proteínas en fin. Entonces, si está en el riesgo por el rango de una proteinuria nefrótica mayor a 0.8 mililitros por metro cuadrado, hay que evaluarlo nuevamente. Esta es una patología que definitivamente no es de primer nivel de atención, o sea, ustedes tienen que filtrar, diagnosticar, enviar y un porcentaje de ellos se queda con nosotros como pediatras y la mayoría va terminando con el nefrólogo o con el reumatólogo. Entonces, digamos que el protocolo o el tratamiento va por los síntomas, o sea, no a todos, como dijo su compañera, a todos les daré AINES pues, si tienen dolor articular, si no tienen dolor articular, pues no. Los corticosteroides se utilizan cuando no responden los analgésicos, es un compromiso importante, dosis de 1 a 2 miligramos por gramo dosis. ¿Qué pasa? El dolor abdominal. Si el dolor abdominal es incapacitante, el paciente no puede comer, no puede dormir, está en ayuno, bueno, sería dejarlo en ayuno, dejarlo con soluciones y iniciar los estudios. Factor 8, bajo el riesgo de colopatía por depresión de los niveles de factor 8 se puede utilizar el factor 8 intravenoso a de 25 a 30 unidades por kilogramo día. En este caso, tendríamos que tenerlo con interconsultación con nefrología y hematología. La mayoría de estos pacientes realmente van a evolucionar a la mejoría sin necesidad de llegar a utilizar esteroides. Un porcentaje de ellos va a requerir los esteroides. ¿Tiene otra diapositiva o tiene de su autónomo? Adelante. Bueno, faltó que pongan la guía para el diagnóstico de la lesión y de la función renal. Hay que ponerla para que sepamos en cada etapa que vamos a hacer. Hay que poner todas las funciones con 4 diapositivas de forma. Bueno, ¿está pendiente otro tema? ¿No? ¿Quién es el jefe del grupo de acá? ¿Les avisaron que a partir del 6 van a tener su curso de internos? Sí. ¿Pero sabes qué día? Avisaron, pero todavía van a sesionar por grupos, solo me dijeron que EDEA se suspende la nueva fecha. ¿El EDEA cuándo iba a ser el viernes? Ajá, me parece. Este viernes, ¿no? Pero parece que me dijeron que lo van a suspender hasta que avisen de nuevo. No, cuando a 17 se termina ese proyecto. Bueno, ok. De aquí nada más tenemos pendientes el tema que está con los grupos fusionados el viernes, ¿no? Sí. Bueno. Nos falta que pongan las diapositivas, ¿de acuerdo? Hay que preguntar porque nos mandaron a nosotros un documento y nos iban a avisar si iban a tener clase el lunes. El lunes es